Bueno, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a dar continuidad al video previo en el cual hicimos toda una introducción, como puede ver en este momento en la proyección, hicimos toda una introducción al tema de integración indefinida. Particularmente expusimos algunas estrategias de cómo calcular integrales básicas, por ejemplo, así de manera muy rápida. Les expliqué acá cómo calcular la integral de una función exponencial. En el video también hicimos algunos casos particulares de integrales como esta, en el cual hicimos énfasis que cuando uno propone un valor para la antiderivada y nota que le hace falta o le está sobrando una constante, uno puede hacer este juego de ajustar la constante para hacer que la antiderivada en efecto calce. Em, entonces hicimos algunos aspectos relacionados con eso. El día de hoy vamos a darle continuidad a esas ideas básicas en esta primera parte del video. Por ejemplo, eh, la regla opuesta a la regla que utilizamos en derivadas para efectos de derivar expresiones de la forma x a la n. Súper razonable. Si yo le digo a usted que me derive x a la n, recuerde que la regla era bajo a multiplicar y le resto uno, bajo el exponente y le resto uno. Entonces, uno nota justamente que a la hora de aplicar esa regla en derivadas, uno baja a multiplicar y le resta uno al exponente. Ahora, si yo le digo que hagamos el efecto opuesto, la integral es el proceso opuesto de la derivación. Por lo tanto, en lugar de multiplicar, va a dividir. Y la constante me refiero. Y en lugar del exponente restarle a 1, ahora más bien le va a sumar uno. Por eso es que acá en la derecha usted ve la regla respectiva para integrar expresiones de la forma x a la n. Va a ser x a la n más uno, o sea, ve que más bien eh, le está sumando uno al exponente, que sería el efecto opuesto, y divide entre ese exponente. Y si uno dice, ¿y por qué? Porque es el proceso opuesto. Recuerde que el proceso opuesto sería agarrar este resultado, o sea, agarrar el x a la n más uno dividido entre n más uno y derivarlo. Y como les expliqué la clase anterior, de hecho lo recuerdo clarito porque hasta aquí lo anoté, les decía que cuando usted está derivando una división, pero lo que hay en el cociente es una constante, se deja como uno entre k y solamente se deriva a la función que uno tiene en el numerador. Así es como trabaja eso. Entonces, si yo aplico esa idea aquí, sería mantener la constante, mantener el uno entre n más uno, que sería la constante, y derivo solo esta función que tengo aquí en el numerador. Pero ¿cómo se deriva? Bajando el exponente y restándole uno. Nótese que este se cancela con este y me da x a la n, que era lo que tenía exactamente en el argumento de la integral. Eso quiere decir que la antiderivada fue bien calculada. Entonces uno claramente como estudiante entiende que este proceso de dividir es porque cuando yo derivo más bien multiplico. Entonces las constantes se cancelarían. Y eso me permite, por ejemplo, hacer cosas tan básicas, por ejemplo, como que yo te pida calcular, qué sé yo, la integral de x a la 5. Entonces, la integral de x a la 5, por lo que le acabo de decir, daría x a la 6 dividido entre 6. Eso es todo. ¿Ok? Y adicionalmente, esta regla no solo aplica para cuando n es un número entero positivo. No, si yo tengo, por ejemplo, la integral de x a la menos 7, esto daría x a la menos 7 más uno. Y uno dice, menos 7 más uno, ¿cuánto es? Es menos 6. Ah, entonces sería menos 6 entre menos 6. X a la menos 6 entre menos 6 más constante de integración. Me explico, la regla no solo es para enteros positivos. De hecho, ni siquiera es solamente para enteros. Si yo le pido a usted integrar, por ejemplo, la raíz cuadrada de x, usted me dice, profe, claro, se lo voy a poner como x a la un medio. Y ahora esto sería x a la un medio más uno, 3 medios, dividido entre 3 medios más constante de integración. O sea, la regla va
no solamente para exponentes enteros eh, positivos, sino que exponentes enteros en general y adicionalmente hasta para exponentes que no sean enteros. Aquí le muestro un ejemplo de la aplicación de esa regla. ¿Ok? Entonces, dicho eso, es natural, es completamente natural que podamos establecer algunas cosas adicionales. Por ejemplo, ya con esto, con esta regla, somos capaces de integrar no solo una expresión de la forma x a la n, sino, por ejemplo, podemos integrar polinomios completos, porque recuerden que les explicaba en la clase anterior que el operador el operador de integración, em, separa las sumas y separa las restas. Entonces, voy a hacer el procedimiento que uno esperaría que un estudiante no haga porque estaría perdiendo tiempo, pero lo voy a hacer por una cuestión completamente formativa. Aquí yo debería separar a la primera expresión, luego separarle la integral a la segunda expresión y luego separarle la integral a la última expresión. Y ahora en esta primera saco, vea, estos son los pasos que no es que están malos, es que son innecesarios. Hacer un paso más, por ejemplo, para usted decirme que va en la primera a sacar el 2, todo eso está perdiendo tiempo, aunque es correcto. Pero sí es interesante, bonito que usted vea que lo que estás aplicando aquí es la propiedad de la linealidad de la integral. Esto es, la integral separa sumas y separa restas. Entonces, usted, por ejemplo, mantiene el 2, bueno, perdón, separa sumas, separa restas y deja salir las constantes. Entonces, mantengo ese 2, integro el x a la 3 con la regla que le acabo de enseñar, sería x a la 4 entre 4 menos, esto es x a la 1, se integraría como x a la 2 entre 2. Y por último, la integral de 1, que recordarán de la clase anterior, que lo que ando buscando es una función que derivada de 1. Y uno dice, claro, es x, la derivada de x es 1, más constante de integración. Entonces, ¿qué espera uno que haga un estudiante? Dice, profe, ¿yo puedo brincarle de aquí a aquí? Por supuesto, por favor, hágalo. ¿Qué es lo que uno hace simplemente? Mantiene la constante, integra el x a la 3, quedaría x a la 4 entre 4, da esto. La integral de x es x a la 2 entre 2. La integral del 1 daría x más constante de integración. Entonces, usted me va a pasar de acá a acá. Nadie le está pidiendo que haga ese paso intermedio, pero sí es importante entender que es una aplicación de la linealidad de las integrales, ¿ok? Adicionalmente, por ejemplo, así se pueden integrar polinomios y se pueden integrar hasta cosas que no son polinomios. Por ejemplo, que me digan, integre 1, vamos a ver, vamos a poner aquí 2 o 3x a la 4 menos 1 entre x a la 4. Integrar eso. Integrar eso. Entonces, me dice, ¿qué es lo razonable en este? Inmediatamente. Dice, profe, aquí lo razonable es hacer este paso intermedio. Lo razonable es separar como 3x a la 4 entre x a la 4 menos 1 entre x a la 4. Separe el denominador. ¿Cuándo es que este proceso de separación tiene sentido? Tiene solamente sentido cuando en el denominador usted lo que tiene es un monomio. No pueden haber ni sumas ni restas en el denominador. Tiene que ser un monomio. Entonces, esta integral que todavía no la he calculado, lo que estoy es transformando el argumento. Esto simplifica hacer un 3 y esta expresión se acomodaría como x a la menos 4. Y ahora sí voy a integrar. Esto es clásico. Esto es una conducta clásica en integrales. ¿A qué me refiero? A los acomodos algebraicos. Es un tema por excelencia que uno tiene que aprender a acomodar, acomodar y acomodar cosas. ¿Ok? Por ejemplo, ahora sí, ¿cuánto da la integral del 3? Se me dice una función que derivada de 3, 3x. Y esta la saco con la regla de x a la n, que daría x a la menos 4 más 1
menos 3. Entonces queda x a la menos 3 entre menos 3 más c. Por supuesto que si usted quiere hace un paso adicional para decirme que este menos y este menos se cancelan, se convierte en un más y que eso otro se convierte entre 3x a la 3 más c. Sí está bien, pero nadie le va a obligar a hacer esto. Si usted me lo deja aquí, es más que suficiente. Reforzamos esa explicación en estas dos integrales muy puntuales, que son integrales básicas. Ven, por ejemplo, aquí ya lo voy a hacer más directo. Ya yo sé que esta raíz cúbica o sea, yo me la imagino como x elevado a la 1/3, así me la imagino. ¿Ves? Entonces, si a mí me piden integrar estas tres funciones que están separadas con dos más, entonces integro la primera. La integral de la primera, mantengo el 3. Ahora voy a integrar x a la 1/3 con la regla que le acabo de enseñar, quedaría x a la 4/3 entre 4/3. Y listo, ya tengo esta primera expresión. Ahora paso a la segunda. La integral de pi. Pi es una constante. Una función que derivada de pi sería pi por x. De hecho, la clase anterior les expliqué que en general la integral de k es kx. Entonces aquí el k es ese pi, pi x. Esa sería la integral. Y por último, super reconocerla. ¿Cuál es la antiderivada de 1 entre x a la 2 más 1? Una función que a la hora de derivarla de eso, arcotangente. Entonces, quedaría arcotangente más c. Y estos son ejercicios que no es obligatorio hacer ningún tipo de procedimiento. Si usted me pregunta, profe, ¿en el examen me van a preguntar una así? No, obviamente no. Eso es de un grado muy elemental. Así no son las de examen. Pero estas integrales básicas le permiten a usted comenzar a interiorizar el tema, a comenzar a entender ciertas cosas de antiderivación. Pero por supuesto, esas no son las que preguntan en los exámenes. Tenemos otra por acá. Tenemos otra por acá. Misma idea de lo que le acabo de explicar. Observe que el denominador es un monomio, entonces tiene sentido la separación. Voy a separar cuando usted apenas está haciendo un acomodo algebraico, cuando apenas estás haciendo un acomodo algebraico, no omita el símbolo de integral. El símbolo se mantiene porque todavía no has integrado. Lo que vas es acomodar. Ponga mucha atención. Si yo el x a la 3 lo pongo encima del x a la 2, simplificaría a x. Si el x a la 2 lo pongo encima del x a la 2, simplificaría a 1. Si este lo pongo encima de este, me simplificaría a 1 entre x. Y por último, 1 entre x al cuadrado. Y esta integral me va a servir como una introducción de un aspecto adicional que quiero explicarles. ¿Por qué? Porque resulta que aquí yo me la puedo jugar de la siguiente manera. Esta primera expresión que es una x es x elevado a la 1. Entonces su integral es x a la 2 entre 2. La integral de este 1 es x porque una función que es derivada de 1 es la x. Y aquí ya voy a tener un problema porque me hace falta integrar o encontrar una primitiva de 1 entre x. No puedo, no puedo poner el x como x a la menos 1. Es el único caso que no se puede. De hecho, si usted tiene buena memoria, vean que esta fórmula dice que esta integral se calcula de esta manera, pero solo si el n no vale menos 1. Y uno dice, ¿por qué? Porque si haces con menos 1, te va a quedar aquí una división entre 0. O sea, esa fórmula no tiene sentido para cuando es menos 1. Por eso es que esta expresión, que es x a la menos 1, no puedes integrarla de esa manera. Por lo tanto, por ahora, vamos a dejar como duda cómo se integra 1 entre x. Esa todavía no la he logrado hacer. Y esta última sí la puedo sacar. Porque 1 entre x al cuadrado es x a la menos 2. ¿Lo ven? Y esta sí tiene sentido que le aplique la regla de x a la n más 1. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 1. Entonces quedaría x a la menos 1 entre menos 1 más constante de integración. Como puedes ver,
Acabo de integrar esta y esta. Me salté esta porque es x a la menos uno. Entonces la pregunta del millón es, ¿esta integral cómo se calcula? ¿Ok? Y si yo le digo, bueno, tratemos de apoyarnos un poco en las derivadas. Un poco en las derivadas. Usted conoce una función que a la hora de derivarla, porque eso es buscar una primitiva, ¿verdad? Una antiderivada. Usted sabe de alguna función que cuando usted la derive de uno entre x, inmediatamente su memoria dice, sí, claro, profesor, es logaritmo de x. Logaritmo de x es la antiderivada que yo ando buscando. Sin embargo, le voy a dar un tratado aparte. Vea el tratado. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la integral de uno entre x? Esa. No se puede, no se puede, vea, no se puede verlo como x a la menos uno y pretender decir que esto es x a la menos uno más uno entre menos uno más uno más c. Esto no tiene sentido. Me parece que se defiende solitico, ¿verdad? Eso no tiene sentido porque estaría generando una división entre cero. Entonces la pregunta es ¿cómo se calcula? Y usted puede decirme, profe, claro que sí. La integral de uno entre x no le haga mucha mueca. Es logaritmo. Me dice, ¿eso está bueno? Sí, pero ahí usted está asumiendo algo. Usted está asumiendo una restricción al dominio. ¿Por qué? Porque resulta que la función uno entre x es una función que tiene una indefinición en cero, pero esta función está definida tanto en los positivos como en los negativos. El problema restrictivo lo tiene solamente es en cero. Entonces, en el momento en que usted hace esto, está imponiendo la condición de que el x es mayor que cero porque el logaritmo solo está definido para x mayor que cero. Entonces ya tengo un problema porque usted dice, profe, estás integrándola de esta manera poniendo la condición de que x es mayor que cero, pero ¿cómo voy a saber eso si la función uno entre x también está definida para números negativos, no solamente para números positivos? Entonces lo que quiero que notes es esto, lo podemos hacer más general. Vea, analicemos lo siguiente, analice lo siguiente. Si yo le digo a usted que me ayude a derivar el logaritmo del valor absoluto de x, la pregunta es ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Ok? ¿Cuánto da la derivada del logaritmo del valor absoluto de x? Ok, vamos a hacer dos casos. Si x es mayor que cero, quedaría simplemente la derivada del logaritmo de x, porque si x es mayor que cero, ¿para qué pongo ese valor absoluto? Si x es mayor que cero, ¿para qué pongo ese valor absoluto? Es logaritmo de x de una vez. Y la derivada del logaritmo de x es uno entre x. Ajá, me dice, profe, sí, sí, claro que sí tiene sentido. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará más bien si el x es negativo? Si el x es negativo, recuerde de matemática general que el valor absoluto de x da menos x, porque como el x es negativo, uno más bien le agrega este menos para que el resultado se vuelva positivo como debe ser. Entonces, en ese caso, el logaritmo del valor absoluto de x derivado se convierte simplemente en el logaritmo de menos x derivado. Y por la regla de la cadena, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de menos x? Es uno entre la función por la derivada de la función. ¿Y va a darme qué? El menos se cancela con el menos y da uno entre x. Entonces, como usted puede ver, a la hora de derivar el logaritmo del valor absoluto de x, si x es positivo, da uno entre x. Y si x es negativo, que es el otro caso, también cae en uno entre x, vuelve a caer en uno entre x. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que la antiderivada más eficiente para uno entre x no es logaritmo de x, porque el logaritmo de x restringe solo cada el caso mayor que cero. Entonces, se toma como
antiderivada de uno entre x, ¿a quién voy a adoptar en general? Voy a adoptar al logaritmo del valor absoluto de x. Con x simplemente distinto de ¿qué? De cero, ¿lo ven? La ventaja de esta fórmula es que trabaja tanto en los positivos como en los negativos. Entonces, esto que le voy a encasillar en rojo es la que se acepta como antiderivada para la función uno entre x. Entonces, regresando al ejercicio donde puse aquí una interrogante, lo que falta es simplemente primero meter espacio. Vamos a meter espacio por acá, correr todo esto para abajo. Hasta la x me tenía que correr para abajo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de esa de arriba? Copio, pego. Y donde tenía aquí la interrogante, ¿qué era lo que iba? Iba un logaritmo natural del valor absoluto de x. Eso es lo que iba en esa posición. Bien, habiendo dicho eso, lo que quiero que noten es algo todavía más general. En general, entonces, yo tengo que la derivada, no, perdón, que la derivada del logaritmo del valor absoluto de x da uno entre x. Esa es la derivada, ¿lo ven? Vea que yo le expliqué hasta aquí que la derivada del logaritmo de valor absoluto de x da uno entre x. No importa si estoy trabajando con un positivo o si estoy trabajando con un negativo. Entonces, el estudiante lo que aprende es, en términos prácticos, que derivar el logaritmo con el valor absoluto del argumento, técnicamente el resultado es como si el valor absoluto no estuviera. Ahora, no es que no está, es que cuando uno hace el análisis de casos, siempre llega al mismo resultado. Entonces, uno, para tratar de brincar pasos, uno aprende que la derivada del logaritmo siempre da, la derivada del logaritmo del valor absoluto de x da uno entre x. Entonces, eso tiene una generalización. La generalización es que si yo tengo el logaritmo del valor absoluto de una función, y ahora sí, la derivada del logaritmo de una función, con la función obviamente tiene que ser diferente de cero. Entonces, ¿cuánto da? Entonces, usted para tener que evitar los casos, tener que evitar el análisis de los casos cuando la función es positiva y cuando es negativa, derive como si el valor absoluto no estuviera. Y no es que no está, es que si yo hiciera los casos, que ya se los hice hace un rato, llego al resultado como si el valor absoluto no estuviera. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada del logaritmo del valor absoluto de una función? Va a ser uno entre la función multiplicado por la derivada de la función. ¿Ves? Y esta es lo que uno pondría en caso que el valor absoluto no estuviera, pero esto es como la forma rápida de cómo derivar el logaritmo del valor absoluto de una función para no tener que estar derivando el valor absoluto. Ya uno se aprende que llega a eso. Ok, vamos a ver. ¿Y para qué me puede servir esto? Vea, me va a servir para algo muy puntual. Me va a servir para algo muy puntual. Entonces, ya le dije a usted, ya le dije que la integral de uno entre x, ya le dije que da el logaritmo del valor absoluto de x más c. ¿Ok? Pero, uno dice, profe, ok, pero vea que este denominador es un polinomio lineal. Es simplemente una x, pero al fin y al cabo es un polinomio lineal. Recuerde que los polinomios lineales son de la forma, un lineal son de la forma ax más b, perdón, con a distinto de cero. ¿Ok? Eso es un lineal. Entonces, cuando yo digo que aquí en el denominador tengo un lineal, es el caso particular donde a vale uno y b vale cero. ¿Ok? Entonces, una pregunta muy natural de un estudiante es, profe, ¿no podríamos hacerlo más general? Si en lugar de tener una x, ¿qué pasa si yo tengo uno entre dos x más tres? ¿Ves? Ya un lineal completo.
Entonces, la pregunta del estudiante es, profe, no, si aquí daba logaritmo del valor absoluto de x, aquí no da logaritmo del valor absoluto 2x más 3. No da lo mismo. Y uno le dice, casi, 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 casi. ¿Por qué? Porque recuerde que esto es un proceso de antiderivación. Si yo derivo el resultado, si yo derivo el resultado, ¿cuánto me da la derivada? Me daría 1 entre 2x más 3 multiplicado por 2 por culpa de la regla de la cadena. Vea que casi me da, casi, casi me da. Entonces uno dice, profe, ¿qué hubiera faltado para que sí le diera? Faltaba que aquí estuviera dividido entre 2 para que aquí quede dividido entre 2 entonces se cancele y ahora sí me da. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que cuando yo integro expresiones de este tipo, tengo que compensar con una constante como lo estuve haciendo en el video previo. ¿Ves? Ahora, ¿cuándo es que se puede hacer esto? Cuando lo que sobra o falta es una constante. Le comento, lo que le estoy diciendo aquí en general es que la integral de uno entre un lineal, aquí con a distinto de cero, ¿ok? ¿Cuánto da entonces la integral de uno entre un lineal? Da logaritmo del valor absoluto de ax más b más c. Y esto tiene que ser dividido entre A. Porque si yo derivo esta expresión, la regla de la cadena me obliga a multiplicar por A. Esta A se pone aquí justamente para compensar ese efecto. Entonces, esto es algo que el estudiante ya comienza a aprenderse y téngale mucho cuidado al tema de integrales. El tema de integrales es muy mañoso. ¿Por qué? Porque resulta, el problema de las integrales es que no es tan mecánico como las benditas derivadas, porque las derivadas, usted sabe que todos los productos se pueden hacer de la misma manera. Todos los cocientes, existe la regla del cociente. Todos los cocientes se pueden hacer con la regla del cociente. Todos los productos con la regla del producto. Todos. Resulta que en el tema de las integrales no hay una regla de producto que sirva para integrar a todos los productos. No hay una regla de cociente que sirva para todos los cocientes. Algunos cocientes se hacen con acomodos algebraicos. Vean, esto es un cociente y me la terminé jugando con un logaritmo. Pero aquí atrás ya yo integré cocientes, vea. Ya yo integré cocientes aquí. Claro, vea, esto no es un cociente. Sí, esto es un cociente. ¿Y cómo lo enfrenté? Con una separación. ¿Y en todos los cocientes yo puedo separar? No, porque si yo aquí en el denominador hubiera puesto una suma o una resta, ya no puedo separar. Entonces ya la separación no tiene sentido. Entonces, lo que te quiero decir con esto no es asustarte, pero sí hacerte entrar en alerta. Las integrales son más complejas como un tema, ¿verdad? Como un tema. O sea, usted puede decirme, profe, es esta idea que usted ha explicado de la antiderivación, yo la he entendido muy bien. Sí, pero cuando a usted le comienzan a dar más y más integrales, más y más y más y más, comienzas a ver que hay abordajes distintos en integrales que se ven parecidas. Y eso entonces le mete una complejidad enorme al tema. Y eso solamente con la práctica se logra sacar. Solamente con la práctica se logra sacar. ¿Ok? Entonces, entonces tenga esta fórmula a mano. De aquí en adelante, para el resto de su vida, lo que usted se aprende es que siempre que tengo una fracción de la forma 1 entre un lineal, siempre va a caer en un logaritmo natural. Siempre es así. Ok, aplicando eso que les acabo de decir justamente, que la integral de uno entre un lineal siempre cae en un logaritmo natural, siempre, pero es uno entre un lineal, ¿verdad?
Eso es lo que le digo, que hay que tener cuidado, porque vean lo bonito de este mundo, lo bonito y feo. Si yo le digo a usted cuánto es la integral de uno entre x más uno, esa integral respeta lo que le acabo de decir arriba. Entonces, ¿cuánto es la integral de uno entre x más uno? Ah, da logaritmo del valor absoluto de x más uno más c. Eso está perfecto. Y tengo que dividir entre algo, no, no hace falta, porque el algo, que es la derivada de este argumento, es uno. Entonces ahí estaría bueno. Ok. Y ahora vea, una integral que visualmente es muy parecida a esta. Uno entre x cuadrado más uno. ¿Cuál es la única diferencia con la de arriba? Que ahora la x, en lugar de estar elevado a la uno, ahora está elevado a la 2. Y esto, cuidado, me pone el logaritmo. De hecho, la integral de uno entre x cuadrado más uno es una integral básica. ¿Cuánto da? Arcotangente, que nada tiene que ver con con los benditos logaritmos, ¿lo ven? Entonces, eso es lo que yo quiero ir vendiéndole a ustedes de ya, que la integración es un mundo de mucho cuidado en el cual hay que practicar enormemente para comenzar a reconocer integrales como este tipo, ¿verdad? Que son integrales que se parecen mucho, pero que una nada tiene que ver con la otra. Uno da un logaritmo, otro da un arcotangente, ¿ok? Entonces voy mandando esa alerta. Téngale mucho cuidado al tema de integración y pues necesitas tener unas bases buenísimas en integrales porque estas son las bases para usted poder llevar un curso de ecuaciones diferenciales. Sin tener problemas, usted tiene que saber integrar muy bien. Ok, dicho eso, vamos a practicar un poquito por acá. Por ejemplo, esta integral. Me dice, profe, usted dijo que era uno entre un lineal. Pues, no se preocupe, recuerde que la integral es un operador que deja salir las constantes. Sáquese 6, no se estrese. Uno entre 2 menos 7x. Y ahora sí, ¿esto es uno entre un lineal? Sí, bueno, entonces esto es 6 por logaritmo natural del valor absoluto de 2 menos 3 menos 7x más c. Y aquí sí. Y la derivada de esto, uno dice, la derivada de esto tiraría un menos 7. Por lo tanto, hay que dividir entre menos 7. Probablemente te lo vas a topar con el 7 aquí y el menos no se lo van a poner ahí, sino que se lo van a poner aquí arriba. Porque el menos se puede colocar abajo o arriba, pero lo usual es ponerlo arriba para que se vea más bonito. ¿Lo ven? Entonces, esa integral, así se calcula, está perfectamente hecha. Otra, un acomodo, reconocerlo. Eso elevado a la menos uno. Ah, no dice, profe, no se preocupe. ¿Esto qué es? Esto es la integral de uno entre 3 menos 2x. Otra vez constante entre un lineal. ¿Cuánto va a dar eso? Logaritmo del valor absoluto de 3 menos 2x más c. ¿Dividido entre qué? Entre menos 2 en este caso, que sería la derivada de esta función que está aquí en el denominador. Dividido entre menos 2. Eso está perfectamente calculado también. ¿Ok? Y bueno, como estoy en un pequeño capitolito de integración básica que comprende lo que expliqué en el video anterior, con este video relativamente corto, vamos a cerrar el video de integración básica con un par de integrales adicionales con la buena intención de, de alertarte y decirte tenés que practicar mucho. Voy a volverme un momento, voy a volverme un momento y nos vamos a traer esta bendita regla que está por acá. Vea, 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 vea. Esta regla que tenemos por acá. La integración de funciones exponenciales. ¿Ok? La vamos a poner por acá porque la vamos a necesitar. Así es como se integran las funciones exponenciales. Pero no es que usted va a comenzar a integrar cada pedazo por separado, no, porque esto globalmente es una división. Y ya te estoy diciendo, no existe una regla general para integrar divisiones. No es que uno diga, profe, así como integro arriba e integro abajo. No, eso no existe. ¿Ok? No existe una regla para integrar divisiones. Sí existe una regla para derivar divisiones, la regla del cociente, pero no para integrales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Uno dice, ¿qué hago? Vea, ya le dije, en el mundo las integrales, por excelencia, los acomodos, los trucos de acomodos. Vea qué acomodo voy a usar aquí. Voy a escribir esto como, póngale mucha atención. Voy a escribirlo como 4 a la 3x
entre 2 a la 3x menos 2 a la 3x entre 2 a la 3x más uno entre 2 a la 3x. Ok, ya lo separé en 3. ¿Y ahora qué hago? Esto sería la integral de... Nótese que este exponente es repetido, entonces por nuestro conocimiento de potencias básicas, ese exponente repetido lo puedo sacar. Y me quedaría entonces aquí adentro, me quedaría las bases, 4 dividido entre 2. Pero 4 dividido entre 2 es 2 menos. Aquí son exactamente iguales, se cancelan. Y en este último hacemos el mismo truco. Pensemos que el uno elevado a cualquier expresión siempre es uno. Entonces pensemos que él está elevado a la 3x. Y lo reacomodo como un medio elevado a la 3x. Y estamos listos para integrar con esta regla que está por acá, ¿verdad? Porque esto es una exponencial base 2. Entonces, ¿cuál es la integral de 2 a la 3x? Es 2 a la 3x, pero razone que hay que hacer el negocio aquel de ver si me sobran o si me faltan constantes. Ok, si yo agarro esta expresión, póngale atención a lo que voy a decir y lo que voy a hacer. Si yo lo visualizo como una derivada, la derivada de esto me quedaría multiplicado por logaritmo natural de 2 y multiplicado por 3 por la derivada de ese exponente. Bueno, eso es lo que haría la derivada. ¿Qué es lo que hace la integral? Agarrar esto y ponérselo en el denominador. Esto es una conducta que ya expliqué en el video previo. Solamente lo estoy aplicando en este momento. ¿Ok? La derivada multiplica, la integral más bien te lo divide. Y ese toque de dividir es solamente cuando son constantes, ¿verdad? Eso ya también lo aclaré mucho en el video previo. Menos la integral de uno. La integral de uno es x. Listo. Más mismo toque. Integral de un medio a la 3x es un medio a la 3x. Si fuera una derivada, tendría que multiplicar por el logaritmo de la base y por la derivada del exponente. Eso es lo que haría la derivada. Como todo esto son constantes, entonces la integral más bien lo pone a derivar, a dividir, perdón. Más constante de integración y listo. Habiendo explicado ese ejemplo, vamos a pasar a este ejemplo final. Y este ejemplo final de este video vende la idea clara del problema del mundo de la integración. Voy a resolver este ejercicio de una forma. Hay varias formas de resolverlo. Voy a resolverlo con una idea muy particular, pero lo que sí quiero es decirte que cuidado se le ocurre decirme que va a integrar este y este por separado. No, eso sería cierto si aquí en el centro hubiera sumas o restas, porque la integral solamente separa las sumas y las restas. Nada más, si usted tiene una suma o una resta, uno integra cada término por separado. Pero si lo que tienes es una multiplicación, ¿qué le dije? No existe una regla general que permita integrar todos los productos. No lo hay. Me dice, profe, pero ¿no hay alguna regla para productos? Sí, hay una regla que se llama la regla de integración por partes que sirve para integrar algunos tipos de productos, pero no todos. No hay una regla general para todos los productos, ni una regla general para todas las divisiones. No, no la hay. Entonces, los productos, uno en la medida de lo posible, si los puede eliminar, pues mucho mejor. Y aquí es donde empiezan las ideas locas del mundo de las integrales. Por ejemplo, usted recuerda de matemática elemental que hay una identidad que dice el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble, esa lo acaban de ver en el curso de matemática general. El seno del ángulo doble es 2 multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. El mismo ángulo, ¿verdad? Tiene que ser exactamente el mismo ángulo. Esta se llama la identidad del ángulo doble.
Entonces uno dice, profe, esto tiene la misma cara de lo de ahí arriba, donde el alfa vale 3x. Y yo le digo, sí, claro, por supuesto, pero, hay un pero. El pero que usted debería decir es, profe, pero le falta un 2. Vea, el mundo de las integrales es un mundo de negociar con las constantes. ¿Que le hace falta un 2? No se preocupe, se lo pongo, pero lo tengo que compensar afuera con un medio. Eso es una compensación. Adentro lo puse porque lo necesito. Afuera lo puse para poder compensar. ¿Ya integré? No, todavía no he integrado. Pero este proceso algebraico que acabo de hacer me permite reescribir todo esto que está aquí en virtud de esta fórmula como el seno del ángulo doble, el doble de lo que es alfa. En esta fórmula de arriba, el alfa es el 3x, su doble es 6x. Entonces aquí tengo que escribir 6x. ¿Ok? Entonces ven qué interesante. Me quité de un problema de productos de una función trigonométrica con un seno con un coseno y con esa fórmula lo transformé. Y si usted me dice, profe, pero ese truco solo sirve para esa integral específicamente. Sí, claro. El detalle es que hay muchas integrales que tienen sus trucos propios. Entonces, lo que usted comienza a ver en este tema es que no existen reglas generales. Lo que existen son trucos volados, acomodos algebraicos, ideas, eh, chispazos que uno dice, pa, se me ocurrió este chispazo. Así es el mundo de la integración. ¿Cómo cierro el ejercicio? Lo cierro simplemente buscando una función que derivada de seno de 6x. Uno dice, profe, algo tiene que ver con coseno de 6x. Pero si yo derivo coseno, me daría menos seno de 6x multiplicado por 6. La derivada me tiraría este menos y me tiraría este 6. Correcto. Entonces, ¿qué hace la integral? Ese menos y ese 6 habría que ponérselo en el denominador. Y listo. Por lo tanto, probablemente en un libro usted la obtendría como resultado menos un doceavo del coseno de 6x más c. ¿Ok? Con esto finalizamos este video que tiene que ver con el capítulo de integración básica. En el siguiente video vamos a comenzar con los videos de técnicas de integración.